Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos todos allí, al igual que sus seres amados y esta gran familia cristiana. Les saludamos amorosamente, como siempre, hoy y siempre, ama ya. Y en testimonio de vida, en gracia de Dios, del amor de Cristo entregado en la cruz y resucitado, resucitador con nosotros, en cuya misión apoyamos, tratamos de consolidar procesos de bendición en nosotros mismos, con nuestros seres hermanos más necesitados, más vulnerables, más resilientes por su fortaleza, y la fe, la creencia y la obediencia al Señor. Particularmente hoy 3 de mayo, que en Colombia se exalta la Santa Cruz, toma su antecedente en otros países del mundo. Se celebra el 14 de septiembre en memoria de que Santa Elena, esposa del emperador Constantino, por allá hacia los años 928-930, se hallan los restos de la Santa Cruz en la que fue crucificado nuestro Redentor, Yeshua. Recordaba hoy el Fray Alejandro Tobón, Jesús salva. Y en ese momento, retomando toda esa historia antecedente de las cruzadas nefastas para la Iglesia, que episodios de guerra, de enfrentamientos, de imposición de la cruz por asuntos de lo político, de lo religioso, de lo económico, que como lo hemos venido conversando todos estos días, alrededor de las rebeliones o las persecuciones a nuestros hermanos cristianos que siempre han estado en los imperios romanos, en los imperios judíos, en los imperios judeocristianos, cuando empezó esa transición de la Iglesia. Pero amén de todas esas experiencias y aprendizajes, pues damos gracias a Dios que se han ido rectificando los caminos, que han llegado seres de luz con mayor clarividencia, en gracia del Espíritu Santo, para tener sabiduría en Dios, vivir bien, bendecidos, con bendiciones para todos, y el conocimiento humano para vivir a veces alejados de Dios o desconociendo la gracia de Dios. Entonces, como bien esa cruz se puede tomar para redención de los pecados, de las faltas, de ordenar todos esos estados del alma, de la mente, del espíritu, es también una oportunidad para santificarnos y ayudar en la santificación. Tomamos entonces hoy en la Santa Cruz. Quisiera iniciar con una oración en relación con este signo maravilloso de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y quedarnos con esa tercera versión, que estamos en Pascua. Dulce leño, dulce acero, dulce peso sustentó. Adorámoste, Cristo, y bendecímoste, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz, que allí precisamente la entrega a San Juan, y es con el que vamos a trabajar hoy en la lectura del Evangelio que nos propone la Iglesia, en el capítulo 3, en ese episodio entre Jesús y Nicodemo, el discípulo nocturno, cuando específicamente retoma del libro de los Números, que es la primera lectura que nos propone igualmente la Iglesia, sobre la cruz de bronce en la era mosaica, o digamos, unos lo han clasificado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero hablemos de toda una historia de vida que acontece en Cristo, con Cristo y por Cristo para nuevas perspectivas de salvación en la humanidad.
Y en el Salmo 77 tomaremos algunos versículos para recordarnos siempre vivir en gracia de Dios y no olvidar los favores del Señor. Amén. Entonces, en el capítulo 21 del libro de los Números, particularmente entre los versículos 4b y siguientes hasta el 9, la serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte hoy en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 77 no contestamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y allí en voz baja, o como si están orando en familia, mejor todavía. Amén. No olvides las acciones del Señor. A Dios clamo con fuerte voz para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor y sin cesar levanto mis manos en oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios y lloro. Me pongo a pensar y me desanimo. No olvides las acciones del Señor. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito y me pregunto: ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado que ya no tiene compasión? Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. No olvidéis las acciones del Señor. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. No olvidéis las acciones del Señor. Oh Dios, cuando el mar te vio, tuvo miedo y temblaron sus aguas más profundas. Las nubes dejaron caer su lluvia y hubo truenos en el cielo y relámpagos por todas partes. Se oían tus truenos en el torbellino. El mundo se iluminó con sus relámpagos y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar, atravesaste muchas aguas, pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón.
No olvidéis las acciones del Señor. Y en el Santo Evangelio, en el capítulo 3 de San Juan, en los versículos 13 y siguientes, en particular, cuando en este diálogo precioso, Jesús dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ello para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como bien lo señalábamos al inicio de la sesión de esta mañana, en gracia de Dios y pidiendo al Espíritu Santo nos ilumine para que fluya a través propio y en todos ustedes sus corazones allí en la meditación, una interpretación lo más acorde a la palabra de Dios en toda la historia de la humanidad contada, narrada por nuestros hermanos, antecesores, pueblos cristianos y antes en el pueblo judío y judeocristiano cuando empieza la iglesia cristiana, otras iglesias, otras comunidades, que como signo la cruz, entre muchas otras señales, y Juan el Evangelista en ello ha sido pues destacado como tal por permitir esa interpretación. Cada quien interpreta según sus realidades, según las circunstancias propias y creadas con otros seres en sus mundos, en sus contextos, en sus momentos históricos, según los episodios, las situaciones mismas, las presiones sociales, políticas, económicas. Bien, eso en gracia de la espiritualidad es la conexión con esa presencia de Dios vivo encarnando en cada ser, como encarnó a través de María Santísima, el Hijo de Dios, Yeshua, Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Ha tenido diferentes nombres también, diferentes manifestaciones. Y lo que en época de los romanos era un martirio, lo decía el presbítero Carlos Yepes esta mañana, aborrecible, abominable, detestable para un ser verse expuesto en una cruz por mortificación de sus faltas, por un castigo, por una sanción, para escarnio de muchos. Expuesto allí, crucificado para que los sopilotes, los animales lo devoren y lo vayan degradando, ese cuerpo físico, y vean el sufrimiento y tengan miedo. Se ha tomado como un instrumento de miedo. Más allá cuando se mencionan las cruzadas era eso, con la imposición de la Santa Cruz se buscaba que todos se afiliaran a seguir la cruz en señal de aterrorizar a la gente, atemorizar, pero más con un interés político, económico, social con ciertos grupos élites, sometimiento. De ahí que esta religión, frente a muchas otras, ha generado conflictos de intereses por las divisiones.
Pero eso parte de no tener una interpretación correcta. Preferimos entonces tomar desde el Antiguo Testamento cuando precisamente en esa forma maravillosa, que más que metafórica es real, ocurrió, así lo han narrado las Escrituras, cuando Moisés, intercesor nuestro, de toda la comunidad, hablemos en familia amplia, extendida, toda la existencia de la humanidad, pero en el trabajo con la antigua alianza, Moisés y Aarón, que lo acompañaba, él es su hermano que lo ayudaba a hacerse entender porque era más bien gago, de difícil posibilidad de lenguaje, de comunicación, y siempre apelaba a Dios en su misericordia por los hermanos rebeldes que se hacían ídolos falsos, que se iban contra Dios. Ahora, pasando por el desierto, que es la travesía que todos tenemos que tener en nuestro desierto interior, ir a atravesar por todas esas dificultades, épocas difíciles, tormentas, en todos los aspectos. Y siempre buscando en Dios una manera, un fetiche, un salvador, pero de la guerra, del peligro, de la amenaza, no como con el amor que Cristo ha querido, ya viendo a la historia sagrada con él, quienes lo compartieron, mostrarse, así lo decíamos en el mar de Galilea, cuando tomaba distancia, se iba a la orilla a buscar los más necesitados, los más vulnerables, pero para enseñarles, no es solo la comida, que el pueblo de Moisés, el maná en el desierto, precisamente aparece la serpiente, que se puede interpretar como venenosa, pero también de ahí mismo nace el antídoto. Entonces, si en el Antiguo Testamento la cruz de bronce era en condenación por el pecado, por el alejarse de Dios, por negar a Dios, no creer en Dios, no creerle a Dios, sino a falsos ídolos, y renegar, incluso llegar en esos momentos más adelante cuando pasan el Mar Rojo, decir que preferían morir allí que haber sido salvados para llegar a este desierto a sufrir. Pues, negarse esa condición humana del dolor y el necesario sufrimiento ante el dolor que es inevitable por ser humanos, como la muerte, como lo es todo el perder este cuerpo físico. ¿A qué tanto recelo cuidando la salud, el bienestar, la vanidad, si todo es perecedero? No tenemos nada, lo único que tenemos es eso, seguro, la muerte, la enfermedad, el deterioro. Entonces, amén, que a eso llega Jesús a salvarnos. No nos preocupemos por las cosas mundanas, las cosas materiales ni superficiales, sino por las espiritualidades, las profundidades, las celestialidades de la vida eterna, que es el mensaje claro que él deja con la cruz. Entonces allí se hizo esta nueva cruz para decir es victoria, no cruz de muertos, no cruz de tragedias, no cruz de dolor. Asumámosla con alegría, con fortaleza. Lo decíamos ayer cuando Esteban y estos hermanos se sacrificaban en gracia de Dios y eran felices. Cuando los liberaban a los presos, a Pedro y los demás apóstoles, que morían felices o entregaban su vida, amén, como lo hizo Jesús, para salvación, para redención. Entonces, terminaría allí esa reflexión recordando simplemente de que ese signo, o la cruz como signo de vida eterna, es cerrar esa cruz del pasado, del daño, del pecado, de la abominación, para hablar de salvación y de redención, y bueno, una nueva oportunidad de vida para restaurar Jesucristo en nosotros, con nosotros, y para gloria de Dios, todo aquello que nos tenía distraídos, alejados y renegando de llevar nuestra cruz. La cruz no es mala, la cruz es necesaria, y hoy en día le echamos toda la culpa a la cruz, que la cruz del matrimonio, que la cruz del trabajo, que la cruz no, son oportunidades de vida y aprendizaje. Amén. Y todos estos seres que caminamos juntos y pasamos por allí, por alguna razón estamos aquí, por gracia de Dios, hemos estado para dar testimonio y para apoyar a que otros también sean testimonio, sean luz y logremos todos y se logre aprender, superar
y compartir meditaciones. Sigan siendo bendecidos, se les ama ya y siempre, que siga en sintonía. Y bueno, más adelante tendremos otras meditaciones que bien podrían retomar de todos estos días, de Chosen, veo la película que Fray Alejandro recomienda tanto, en ese diálogo de Nicodemo precioso con Jesús, que desde múltiples miradas ahí nos identifica es una sola señal, la señal de la Santa Cruz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido día, o tarde para algunos, o noche. Gracias.